Hola, en esta conferencia estudiaremos cómo eliminar filas, rows, en la base de datos usando el objeto SQL Commands. También hablaremos de cómo usar el borrado lógico de datos. Como objetivo de esta conferencia tendremos eliminando delete datos con SQL Command, eliminando todos los datos de una tabla, diferencia entre delete and truncate, eliminando datos con delete, simples y con dependencias, y alternativas del borrado físico, el borrado lógico. Para ejecutar los ejemplos de esta conferencia deberá tener el ambiente de trabajo desarrollado en la entrega 16 de esta serie. Usted puede encontrar el código ejemplo en nuestra web en www.avalonsoftware.com. El link se encuentra en la página de videos. Busca la entrega 23 al final de la misma. SQL Command utiliza Execute No Query para las operaciones de borrado físico de datos en las tablas. Es el mismo método usado para insertar o actualizar datos. La diferencia está en el comando SQL Query que se le suministra. Desde el punto de vista de .NET, el procedimiento es el mismo. El SQL Command es configurado con el canal de conexión y el comando SQL, en este caso una sentencia de tipo delete o truncate, y envía un Execute No Query a la base de datos. Después de ejecutada la operación, el número de filas afectadas por el comando es retornado si es un delete y retorna -1 si es un truncate. El tipo de comando SQL es decisivo en el borrado de los datos, pudiendo resultar un borrado completo de la tabla, de varias filas o de una fila específica. Veamos estos casos. Veamos el ejemplo de borrado de datos de toda la tabla. El borrado de una tabla completa puede hacerse usando delete o truncate. Los dos comandos realizan la misma acción de eliminar filas de la tabla, pero lo hacen de forma diferente. La primera diferencia es que delete puede ser usado con una cláusula where que limita el borrado a solo algunas filas de la tabla, mientras que truncate solo puede ser usado para eliminar toda la tabla. La segunda diferencia es el estado que deja las tablas que poseen campos de autoincremento. Observemos la siguiente tabla. Si borramos los datos de la misma usando delete y luego reinsertamos los datos, veremos que la idea de los datos insertados no empiezan desde 1, sino que continúan a partir del último registro que tuvo la tabla antes de ser borrado. Es decir, este contador no se vuelve a empezar de 0 cuando hacemos el delete. Pero si borramos la misma tabla usando truncate y reinsertamos los datos, observe que los datos ahora vuelven a empezar con el valor inicial de autoincremento. Por último, delete nos devuelve la cantidad de filas borradas y truncate nos devuelve -1, siempre. Vamos a ver esto en el código. En este programa ejemplo, que usará la tabla recientemente mostrada, vamos a usar una instrucción de delete que borrará toda la tabla. Y bueno, la configuración de Adonet es muy parecida a the update, en el cual creamos un comando. Aquí llamamos a la cadena de conexión que tenemos en el appconfig, como se puede observar aquí, que apunta a nuestra base que acabamos de ver. Y usamos el execute no query. Este método de command es el que se usa para todas las operaciones de delete, truncate, también update. Aquí solamente vamos a imprimir la línea, cerramos la conexión para evitar con un finally para evitar que la conexión pueda quedar abierta debido a un error, y terminamos nuestro programa. Vamos a ver esto en código, en ejecución. El programa se ejecuta y nos indica que 3 líneas fueron afectadas. Podemos ver, si ahora ejecutamos de nuevo a ver qué hay en la base, en la tabla, veremos que la tabla fue borrada. Pero vamos a observar una cosa ahora interesante del delete. Nosotros tenemos preparado esto aquí, que usted lo puede encontrar en la documentación del programa en nuestra web, que si ahora nosotros ejecutamos estos 3 inserción, vamos a tener que se afectaron 3 rows, y si venimos aquí y ejecutamos, observe ahora que el ID de la tabla se ha incrementado porque los IDs que ya fueron borrados no son más usados
cuando se hace una operación de delete. Observe que ahora es 5, 6, 7 y no 1, 2, 3 como fueron al principio. Veamos esto ahora con truncate. Para truncate vamos a usar exactamente el mismo programa, lo único que la cadena de conexión, el SQL va a cambiar. A detener el programa para poder hacer el cambio en Visual Studio. Aumentamos esta instrucción y ahora vamos a usar truncate table attendance, que va a ejecutar una operación de truncate. La operación de truncate, como hemos visto, estudiamos la teoría, es muy similar a la de delete, solo que truncate va a reinicializar, en este caso, el contador de ID, que es un auto incrementable. Si ejecutamos, vamos a hacer un build y ejecutar este programa. Si lo ejecutamos ahora, fíjense que la respuesta es otra. Esta es otra diferencia con el delete, nos va a indicar que es -1. Aunque fueron afectadas 3 rows, de todas maneras es lo que nos indica es que las rows se incrementaron. Esto se hace para tener una notoria diferencia con una operación de delete. Si vamos y vemos nuestra tabla, ahora venimos aquí. Observe que tenemos aquí 5, 6 y 7. Si ejecutamos, bueno, no va a haber nada. Y si rellenamos la tabla otra vez, usando y entramos aquí, vemos que ahora los IDE empiezan 1, 2, 3, porque la operación de truncate, cuando se realiza sobre la tabla, reinicializa esta primary key, que es auto incrementable. Eliminación simple de filas con delete. Delete puede ser usado para eliminar físicamente filas seleccionadas de una tabla usando el comando where del SQL. Pongamos en nuestro ejemplo que deseamos eliminar al estudiante con ID igual a 5. En este caso debemos adicionar a nuestra sentencia delete es where clausura. Y al ejecutarla borraremos esa sola fila. Veamos esto en el código. Ilustremos ahora el borrado selectivo de filas en nuestra base, en nuestra tabla. Aquí vemos una instrucción que ejecuta, que implementa un where, en el cual solo vamos a borrar de la tabla el estudiante que tenga ID 5. En nuestro ejemplo, la tabla va a tener un solo row con ID 5. Es decir, que al ejecutar esta función, esta es la única fila que se debe borrar. Observe que todo lo demás es igual que la operación anterior. Si ejecutamos, fíjense que solo una fila aparece como afectada en la respuesta que da el programa. Y si vamos a nuestra base y volvemos a ejecutar, la fila 3 del estudiante 5 ha desaparecido, que era lo que queríamos ver. Para poder eliminar una fila que tenga una columna usada como referencia en otra tabla, es necesario eliminar previamente todas las referencias en las otras tablas y luego eliminar la fila en cuestión. Observemos en nuestro ejemplo, vemos que el campo ID está referenciado en la columna Student ID en la tabla de asistencia, Attendance. Para poder eliminar el registro de estudiantes, tenemos que primero eliminar la fila referenciada en Attendance y luego eliminar el estudiante en la tabla de Student. Veamos esto en el código. Para ilustrar nuestro ejemplo de borrado con dependencia, vamos a borrar la tabla Student. Es decir, una fila o filas de la tabla Student. Observe que la tabla Student tiene una dependencia con Attendance. Es decir, Attendance tiene un campo que depende del valor del ID en la tabla Student. Por lo tanto, si nosotros borramos un ID que está usado en Attendance, este récord se quedará lo que se dice huérfano. Es decir, no habrá equivalencia en esta tabla y nuestros datos empezarán a tener inconsistencias y nuestra base empezará a fallar con inconsistencia de datos. ¿Cómo se resuelve esto? Pues bueno, vamos a observar qué pasa cuando tratamos de borrar esta tabla sin borrar, que tenga un campo aquí sin borrar el campo equivalente en otro lado. Observamos que ahora, vamos a ver lo que tiene nuestra base. Nuestra base tiene estudiantes 1, 3, 5 representados aquí. Vamos a la tabla de estudiantes.
Vamos a observar que tenemos varios estudiantes, entre ellos el estudiante 5 tiene referencia, como hemos visto, en la tabla de Atenas. Es decir, si nosotros tratamos de borrar al estudiante 5, debemos obtener un error, porque la base va a defender su integridad. Veamos esto. Este ejemplo que tenemos aquí va a tratar de borrar al estudiante 5. Vamos a ejecutarlo. Y observe que la base de datos inmediatamente nos retorna un error, porque él no puede, hay una restricción de referencia en la cual no se puede borrar el dato porque ese estudiante está referido en la otra tabla como una foreign key y por lo tanto no puede borrarse. ¿Cómo vamos a arreglar esto? Como vimos en nuestra teoría, primero tuviéramos que borrar esa dependencia que está aquí y luego borrar el estudiante. Vamos a ver esto en el código. Aquí simplemente vamos a descomentar este código. Es decir, primero tuviéramos que borrar la dependencia y luego el estudiante. Vamos a crear dos comandos, dos SQL commands. Uno va a cargar el primer SQL y el otro va a cargar el segundo. Observe que se usa el mismo objeto de conexión. La conexión se abre y vamos a borrar primero el estudiante. Es decir, vamos a usar este comando que va a borrar al estudiante de la tabla de Atenas y luego vamos a usar el segundo comando que va a borrar el estudiante de la tabla student. Si ahora ejecutamos, observe que se ha borrado tanto de las dos tablas el valor. Veamos esto en nuestra base. Vamos a ver primero nuestra tabla de attendance. Observe que está el valor 5 que atiende. Y si ejecutamos, ya ha desaparecido ese valor. Y si vamos a la tabla student, que era la que originalmente queríamos borrar, observe que el estudiante 5 ya no existe, ilustrándonos cómo se maneja el borrado físico de datos que tienen dependencias en otras tablas. En muchos casos no es conveniente borrar los datos físicamente de la tabla. Esto puede ser por razones tales como que no queramos perder relaciones ya existentes en nuestra base. Por ejemplo, si eliminamos un estado de la tabla Student Status, entonces todos los registros anteriores de la base que se refieran a dicho estatus tuvieran que ser borrados también, cosa que no es conveniente. Otras veces el borrado físico conlleva dificultades grandes por la cantidad de relaciones. Se puede casi afirmar que es preferible en la mayoría de los casos no borrar los datos físicamente. Pero entonces, ¿cómo evitar que un estado de estudiante que ya no usemos siga apareciendo como posible como cuando lo leemos? Simplemente se usa el borrar odológico. El mismo se basa en usar una columna bit como bandera. En este caso estamos usando isActive y basado en este campo decidimos si la fila está activa o no. De esta simple manera eliminamos la necesidad de borrar el dato físicamente de la tabla. Filtrando la información podemos simplemente tomar a nuestra conveniencia solo los datos en que la bandera sea 1. Vamos a ver esto en código. Vamos a ver ahora en ejemplos el uso del borrado lógico. Muchas veces borrar físicamente la tabla, como hemos visto anteriormente, es un problema debido a las relaciones que se establecen entre las tablas, que es una cosa que puede complicarlo mucho, y segundo, además vamos a perder nuestros datos históricos o nuestros datos que todavía son válidos simplemente porque hemos borrado un estado, hemos borrado un país de un catálogo o otro valor que sea referenciado por otra tabla. Veamos, este script que nosotros tenemos aquí es el script que nosotros usamos para regenerar después de todos estos ejercicios que hemos hecho en nuestras bases. Vamos a observar que si nosotros tratamos de truncar la tabla student, aunque hemos truncado la tabla attendance y tratamos de truncar la tabla student, vamos a obtener un error porque la base está diciendo que hay una relación de esta tabla
con otra tabla. En este caso con la tabla de attendance. Para nosotros poder hacer esto en una base de datos real, tuviéramos que eliminar primero la constraint que hay entre las dos tablas. Esta es la foreign key que existe en la tabla de attendance y que se refiere a la tabla de student, y después volver a después de hacer el truncamiento, volver a alterar la tabla y añadirle la constraint. Imagínense esto en un ambiente donde haya múltiples relaciones, una base de datos compleja. Esto se puede volver realmente un problema muy complejo. Vamos a ejecutar. Si ejecutamos ahora, no hay ningún problema. Todas de nuestras bases se han regenerado. Vamos a observar cómo haríamos el borrado lógico. Una implementación de borrado lógico en un programa. Pues no es más que una operación de update que hemos estudiado en el video anterior. En este caso, como vimos en el ejemplo, vamos a simplemente poner esta bandera a 0, esta tabla, que es la tabla de student status, tiene estos 4 estados. Vamos a borrar lógicamente el estado inactivo simplemente inactivando la bandera de active. Cuando hacemos esto, podremos luego, para tomar los estados, si nosotros queremos mostrar esto en un COMODOC y que no se vea ese estado, podemos simplemente poner una cláusula where donde isActive es desigual a 0. O isActive es igual a 1, mejor, más cómodo. Si eso no vamos a tomar los datos, que isActive es igual a 1. Ejecutamos, bueno, ahora tomamos todos los datos porque todos están en 1. Si vamos ahora y ejecutamos nuestro programa de borrado lógico, en el cual vamos a poner aquella fila que tiene el status name como inactive, lo vamos a poner en 0. Ejecutamos el programa. Observamos que solo una row va a ser afectada. Y si regresamos a nuestra base de datos y ahora ejecutamos esto, observe que solo se retornan estos 3 estados y se ignora el otro estado. Pero ese estado está ahí. Si ahora ejecutamos en la cláusula where, observamos que está en 0, solo que puede ser ignorado porque puede ser filtrado por esta bandera. Esto nos da la posibilidad de no mostrar aquellos estados que no nos interesan porque ya no se van a usar más en nuestra aplicación, pero los tenemos ahí para el caso de que tengan que ser enlazados con otra tabla o ya hayan sido enlazados con otros valores. Por ejemplo, hay estudiantes que ya estén inactivos. Como resumen, podemos ver que SQL Command utiliza el método executeNoQuery para todas las operaciones de borrado de fila de datos. El comando delete del SQL borrará todas las filas de la tabla si usted no usa una cláusula where en el mismo. Esté al tanto de esto cuando cree su query. El comando truncate siempre elimina todos los datos de la tabla. También en las tablas de autoincremento reinicia el contador de autoincremento a su valor inicial. El borrado lógico es preferible en la mayoría de los casos sobre el físico, ya que preserva las relaciones anteriores y la integridad de los datos en la base. Si su base crece mucho, cree una base de históricos. Y así llegamos a nuestra última página. En el próximo video de esta serie veremos cómo usar una transacción con SQL Command, logrando que un conjunto de operaciones se comporten como si fuera una sola. Vean nuestro web para bajar los ejemplos de esta clase práctica, www.avalonsoftware.com. Y hasta la próxima. Muchas gracias.